¿Qué tal? Videotutorial número 8 del curso Aprende a programar en C++, en el que iniciamos un nuevo bloque dedicado a las funciones. Tema clave, aunque es cierto que la programación orientada a objetos ha hecho que la atención central en los lenguajes de programación haya pasado de las funciones a los objetos. Pero, sin duda alguna, las funciones se siguen manteniendo como un componente central de cualquier programa. Tanto las funciones globales, que pueden existir fuera de los objetos y las clases, pero además también las funciones miembro, los denominados métodos, que son una parte imprescindible del funcionamiento de las clases y en cuanto a su creación, a su sintaxis y a su funcionamiento, son iguales que las funciones. Vemos aquí un resumen de los temas que vamos a tratar a lo largo de este bloque. Veremos lo que es una función y cuáles son las partes que la forman, cómo tenemos que declarar y definir funciones, cómo podemos pasar parámetros a las funciones y cómo podemos devolver un valor desde una función para seguir usándolo en el programa. Dedicaremos esta primera parte del bloque a ver las funciones globales, aquellas que podemos utilizar en cualquier parte del programa, y en bloques posteriores veremos cómo trabajar con funciones dentro de clases y objetos. Y para empezar definimos lo que es una función, que podemos considerar como un subprograma que puede actuar sobre datos y que nos va a devolver un valor. Como ya sabemos, cada programa C++ tiene como mínimo una función, que es la función main. Cuando el programa empieza, esta función main es siempre llamada de modo automático. Posteriormente, esta función, a su vez, puede llamar a otras funciones y estas, a su vez, a otras, teóricamente, de modo indefinido. Como estas funciones no son parte de un objeto, se conocen también como globales, lo que quiere decir que podemos usarlas en cualquier sitio dentro de nuestro programa. Este video tutorial vamos a centrarnos en este tipo de funciones globales, a no ser que indiquemos otra cosa. Después de que hemos visto cómo declarar o crear el prototipo de una función y cómo definir una función, queda por ver ahora cómo tenemos que hacer para llamar a una función. Porque una vez que tenemos definida una función, ya tenemos determinado qué es lo que esa función tiene que hacer. Pero ahora queda determinar dónde y en qué momento tiene que hacerlo. Eso es dentro del programa y es mediante el uso de su nombre como tenemos que llamar a la función. Por tanto, cuando el compilador va leyendo el código y se encuentra con el nombre de la función, esto es una llamada a la función, el compilador se ramifica y busca el lugar donde está definido qué es lo que tiene que hacer esa función. Ejecuta las distintas declaraciones que haya en la función y devuelve el valor que se le indique de nuevo al programa, que seguirá ejecutándose, y si encuentra el nombre de otra función volverá a hacer lo mismo. Se bifurcará, buscará qué es lo que tiene que hacer esa función y lo lleva a cabo. También, como ya dijimos, dentro del código que contenga una función para ejecutarse pueden estar llamadas a otras funciones. La propia función main, que aquí ya tenemos, es la que llama a estas otras funciones. Pero aquí de nuevo, como vemos, la función 2 es llamada y al ejecutarse, a su vez, esta función va a llamar a la función 3. El proceso es exactamente el mismo. Se llama a la función, el compilador busca donde está definida esa función, la ejecuta y devuelve el valor que se le indique. Y posteriormente esta función se acaba de ejecutar y devuelve también el valor que se le indique de nuevo a la función principal. Cuando escribamos funciones es importante que intentemos siempre crear funciones bien definidas. Cuando hablamos de funciones bien definidas nos referimos a aquellas que ejecuten una única tarea que sea específica y fácilmente entendible.
Resumiendo, una función bien definida sería aquella que leyendo su nombre tuviéramos una idea clara de lo que va a hacer. Cuando tenemos que llevar a cabo tareas complicadas, lo mejor es dividirlas en múltiples funciones y luego ir llamando a cada una de ellas que serán ejecutadas alternativamente. Como aprendimos en los primeros videotutoriales del curso, cuando analizamos la anatomía de un programa C++, ya en aquel momento quedó claro que las funciones pueden recibir valores y que también pueden devolvernos un valor. Cuando llamamos a una función, esta puede llevar a cabo un trabajo más o menos complicado y puede devolvernos un valor como resultado de ese trabajo. Este valor que nos devuelve es lo que se conoce como el valor de retorno, el return value, y el tipo de valor de retorno tiene que ser siempre declarado cuando se define y cuando se declara la función. Así, en este ejemplo de código de declaración de una función, lo que hacemos es declarar una función de nombre mi función que nos tiene que devolver un valor de tipo integer. Por lo tanto, lo que indicamos antes del nombre es el valor del retorno, el return value. Pero además de devolvernos un valor, cuando llamamos a la función, también podemos pasarle valores. Lo que se denomina, cuando se llama, se denominan argumentos. Y estos valores pueden actuar como variables que posteriormente pueden ser manipuladas dentro de la función. Así, este sería otro ejemplo de declaración de una función en la que, como aquí vemos, creamos una función de nombre mi función que nos tiene que devolver como valor de retorno un integer y a la que se le van a pasar dos parámetros, aquí los vemos, uno de tipo integer y otro de tipo float. Parámetros que tendrán de nombres un entero y un decimal. Aquí lo que estamos haciendo es declarando la función. Veremos dentro de un momento en este mismo video tutorial cómo cuando declaramos y cuando definimos la función, lo que le indicamos es el tipo de parámetros que le vamos a pasar. Cuando llamemos a la función, tenemos que darle unos valores a estos parámetros y esos valores que le demos a los parámetros es lo que se conoce con el nombre de argumentos. Así que vemos ahora en un ejemplo cómo tendríamos que llamar a la función. Aquí, como vemos, creamos una variable de tipo integer, a la que llamamos retorno, y a la que le vamos a dar un valor que sea el resultado de llamar a la función mi función y pasarle, como vemos aquí, dos argumentos, como se indicaba. Los tipos de los argumentos tienen que coincidir con lo que indicábamos cuando lo creamos para los parámetros, un integer y un float. ¿Qué es lo que aquí indicamos cuando declaramos la función mi función? Para poder usar funciones en un programa se requiere que primero declaremos las funciones y, en segundo lugar, que definamos las funciones. La declaración de una función le dice al compilador el nombre que tiene esa función, el tipo de retorno, el tipo de valor que va a devolver la función y el tipo de los parámetros que esa función puede tomar. Y la definición de la función le dice al compilador qué es lo que esa función va a hacer, las distintas declaraciones que se van a ejecutar cuando se ejecute la función. Declarar una función es lo que se denomina un prototipo y es importante tenerlo en cuenta ya que, como dijimos, dentro de una función podemos llamar a otras funciones y para poder llamar a una función es necesario que ésta antes esté declarada. Existen tres modos en los que podemos declarar una función. Podemos escribir un prototipo dentro de un archivo y luego usar ese archivo llamándolo mediante el uso de include que ya conocemos.
Un segundo modo es escribir el prototipo en el propio archivo en el que vamos a usar la función. Y un tercer modo que es al mismo tiempo el más utilizado y el menos aconsejable, que es definir la función antes de que sea llamada por cualquier otra función. Por lo tanto, es válido y si observas lo que hacemos de este modo es al mismo tiempo declarar y definir la función. Así nos evitamos la necesidad de tener que crear el prototipo de la función, ya que la propia definición actúa como prototipo. Pero no es una buena práctica de programación. Resumimos aquí las tres razones fundamentales por las cuales es importante separar la declaración de la función de la definición de la función. En primer lugar, es una mala idea porque nos obliga a que la función tenga que ocupar un lugar concreto dentro del código del programa, ya que tiene que estar declarada y definida antes de que sea usada por ninguna otra función. De este modo, hace mucho más difícil poder mantener el código si en un determinado momento tenemos que llevar a cabo cambios en él. En algún caso, además, la necesidad de declarar la función antes de utilizarla es imprescindible, sobre todo en un ejemplo hipotético, si tenemos una función A que puede llamar a una función B, pero a su vez esa función B también puede llamar a la función A, algo que puede ocurrir en muchos casos, es imposible que tengamos las dos funciones definidas antes de poder utilizarlas. Por lo tanto, en este caso, al menos una de ellas, la función A o la función B, tendrá que estar declarada antes de ser definida. Una tercera buena razón para utilizarlos es que los prototipos de funciones son una técnica muy buena para poder depurar el código. Al declarar un prototipo de una función tenemos que indicarle tanto el tipo de valor que va a devolver como el tipo de parámetros que puede recibir. Si luego al definir la función no coincide el tipo de valor de retorno o de los parámetros con el que se indica en la declaración, el compilador puede devolver, depura y devuelve ya el error sin tener que esperar a ejecutar el código para que nos dé un error cuando falle el programa. La declaración, el prototipo y la definición se comprueban uno a el otro y por lo tanto contribuyen a reducir la probabilidad de que nuestro programa contenga errores. Pues a pesar de lo que acabamos de decir, la realidad es que la inmensa mayoría de los programadores siguen utilizando el tercero de los métodos que veíamos hace un momento, que es declarar y definir la función al mismo tiempo. Existen también razones para hacer esto que resumimos en tres. Una es la reducción en el número de líneas de código que hay que escribir, ya que si cada vez que queremos crear una función hay que declararla por un lado y definirla por el otro, siempre va a ser necesario más código que si utilizamos el mismo tanto para definir como para declarar. Una segunda razón es la simplificación en cuanto al mantenimiento, ya que si declaramos y definimos en partes separadas, siempre que llevemos a cabo cualquier tipo de cambio en la cabecera de la definición, veremos ahora en un momento las distintas partes de la función, pero en la cabecera si hacemos un cambio tenemos que hacer también el cambio en el prototipo, ya que tienen que coincidir. Y en tercer lugar, en cuanto al problema fundamental para el funcionamiento que decíamos antes, que es que si una función tiene que llamar a otra y esta a su vez llama a la primera, que hay que declarar alguna de las dos, no queda otro remedio, en la mayoría de los casos la localización de las funciones dentro del programa no varía, así que este problema no se da y si no queda otro remedio, siempre se puede declarar una función en concreto, pero no hacerlo con todas. Vimos hace un momento que mejor es declarar todo, crear siempre el prototipo, pero lo cierto es que por razones prácticas en la mayor parte de las ocasiones no se hace.
Como decíamos en este mismo video tutorial antes, se diferencian dos tipos de funciones, las llamadas built-in o integradas, que vienen junto con con el propio programa o con el compilador. En las funciones que se incluyen de este modo, muchas de ellas cuentan ya con su propio prototipo que hay que incluir mediante el uso de include. Para las funciones que creemos nosotros mismos, tenemos también que crear el prototipo. Aquí vemos el ejemplo del prototipo de una función. Para empezar, indicar que el prototipo de una función es una declaración, por lo tanto tiene que acabar con un punto y coma. Y el prototipo tiene que incluir siempre el tipo de retorno que va a devolver la función. Y lo que se denomina la firma, que es el nombre, como aquí vemos, y los parámetros. Los parámetros en el prototipo, entre paréntesis, es una lista de todos los parámetros y de sus tipos separados por comas. En el prototipo o declaración de la función, el tipo de retorno, el nombre de la función y el tipo de los parámetros tiene que coincidir exactamente con lo que después indiquemos cuando definamos la función en su cabecera. Indicar también que tiene que coincidir el tipo de parámetro, pero no el nombre. Aquí, en este caso, como vemos, hemos puesto el nombre y es una buena práctica, pero no es obligatorio. Sí hay que indicar el número, localización y tipo de parámetros, pero el nombre, como veremos después, podemos modificarlo. Por eso estos dos tipos de prototipo que tenemos aquí en pantalla son los dos correctos y los dos hacen exactamente lo mismo. Lo que hacemos en los dos casos es declarar una función de nombre área que nos va a devolver un tipo de dato long y que va a tomar dos parámetros, que en este caso los dos van a ser de tipo integer. Aquí, como vemos, hacemos exactamente lo mismo, solo que le damos nombre a los dos parámetros. Pero este darle nombre no es necesario y cuando después definamos la función, en la cabecera podemos utilizar otros nombres y funcionará igual correcto. Lo que tiene que ser exactamente lo mismo es el tipo de dato a devolver de retorno y los tipos de datos para los dos parámetros. Desde luego es más aconsejable hacerlo de este modo, ya que lo hacemos que sea mucho más clara esta declaración en el prototipo de la función. Pero es importante, sobre todo en modo aprendizaje, para entender lo que es imprescindible y lo que no es imprescindible, como es el nombre, que, como volvemos a insistir, no es obligatorio. Observa también que todas las funciones, tanto en el prototipo como en la definición en su cabecera, tienen que indicar un tipo de retorno. Si no se indica ningún tipo de retorno, por defecto el compilador considera que tiene que ser un integer. Ese valor de retorno es para todas las funciones, incluida la propia función main. Si no queremos que la función devuelva nada, entonces lo que tenemos que utilizar es la palabra clave void, ya lo hicimos en distintas ocasiones, y con esto, de este modo, le indicamos al compilador que esa función no va a devolver ningún valor. En este ejemplo lo que hacemos es declarar. El punto y coma indica que es la declaración, por tanto el prototipo. Declaramos una función llamada ver que va a tomar un parámetro de tipo integer y que no nos va a devolver ningún valor. Continuamos viendo ahora la definición de la función. Definición que siempre consiste en una cabecera, la cabecera de la función, y un cuerpo.
La cabecera de la función es en gran medida como el prototipo, con estas dos excepciones que aquí indicamos. La primera es que en la cabecera sí que tenemos que darle nombres a los parámetros de modo obligatorio. Y en segundo lugar, la cabecera no termina en un punto y coma, forma parte del conjunto de toda la función y por lo tanto no termina con un punto y coma como ocurre con el prototipo. Y el cuerpo de la función es un conjunto de declaraciones encerrado entre llaves. Declaraciones que pueden ser todo lo complejas que sea la propia función y donde se indica las acciones que esa función va a llevar a cabo. Vemos aquí el esquema de una definición de función. Aquí tendríamos la cabecera con un mayor espacio del que suele haber, aunque recuerda que los espacios en blanco para el compilador son exactamente lo mismo. Como decíamos, muy parecido a el prototipo, el tipo de retorno, el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros, separados por comas. También hay que indicar el tipo de parámetro y ahora aquí también es obligatorio el nombre, aquí sí. Y como vemos no termina con un punto y coma, ya que la función sigue con el cuerpo, que es el que se encuentra entre las dos llaves. Cuerpo de la función que siempre va encerrado entre llaves, aunque solo contenga una declaración, como sería este ejemplo que aquí vemos, tiene que ir entre llave de apertura y cierre. Vamos a terminar este primer videotutorial dedicado a las funciones con la creación de un programa en el cual vamos a declarar una función, vamos a definir una función y vamos a llamar a esa función. Empezamos el código incluyendo con el include para llamar a la clase IOString, que ya hemos usado en distintas ocasiones. Y como ya sabes, es la que posteriormente nos permite utilizar los métodos cin y cout, que ya hemos utilizado en muchas ocasiones, y también otros que utilizaremos a lo largo del curso, como cr o clog. A continuación vamos a declarar nuestra función, vamos a crear el prototipo de la función, fuera de la función principal main también. Vamos en este caso a declarar una función a la que llamemos aria y que tenga que devolvernos un valor de tipo entero y a la que se le van a pasar dos parámetros, largo y ancho, que a su vez también tienen como tipo de valor entero los dos. Aquí tenemos ese prototipo de la función, la declaración. Como vemos, se trata de una función de nombre aria que como tipo de valor nos tiene que devolver un integer y a la que hay que pasarle dos parámetros, aunque aquí le ponemos el nombre, recuerda que no es obligatorio, pero mejor para que sea más claro ponerlo, pero sí el tipo es obligatorio y en los dos casos también son de tipo integer. Continuamos escribiendo el código y ahora vamos a iniciar la función main y dentro de ella vamos a indicarle que use dos de los métodos de IOString, los que ya usamos tantas veces, que suenan cin y cout. Este programa lo que va a hacer es, mediante el uso de cint y cout, pedirle al usuario que escriba dos datos y hallar un área a partir de esos datos. Vamos, por tanto, ahora a crear las tres variables que vamos a necesitar para llevar a cabo este trabajo, que serán el largo y el ancho. Vamos a hacer, si es por ejemplo para un jardín, largo del jardín, ancho del jardín y la variable área del jardín, donde tendremos el resultado. Creamos, por lo tanto, tres variables que van a contener valores de tipo integer y con nombre largo del jardín, ancho del jardín y área del jardín. Y ahora lo que hacemos es usar cout y cin para pedirle al usuario que nos dé los valores del largo y el ancho de su jardín.
Lo que vemos en este trozo, lo que hacemos es pedirle que escriba el ancho del jardín. Va a poner un valor que guardamos en la variable ancho del jardín. Y lo mismo para el largo, que guardamos en una variable largo del jardín. Por lo tanto, aquí vamos a tener dos valores, que será ahora los que utilicemos en la función. Valor que se va a guardar en la variable área del jardín. Por tanto, aquí ahora lo indicamos. Área del jardín, vamos a hacerlo igual a la variable área, pasándole los valores que aquí estén indicados. Por tanto, aquí vemos área del jardín igual a área y entre paréntesis largo del jardín, ancho del jardín. Nos podemos preguntar, ¿dónde está la definición de la función? ¿Dónde sabe lo que tiene que hacer? Pues aquí lo que hicimos es declarar, que es la cabecera, y ahora la definición, el cuerpo, al tener hecho el prototipo, no tiene por qué estar aún creado. No tiene que estar dentro de la función main principal. Es cierto que podíamos ponerlo antes, pero justo para diferenciar la declaración de la definición, cuando acabemos de escribir el código, pondremos aquí esta función, la función área. La definiremos, la función área. Aquí lo que estamos haciendo es guardando en la variable área de jardín el resultado de llamar a la función área y pasándole como parámetros el valor que tenga largo del jardín y ancho del jardín, que son los valores que nos ha entrado el usuario. Por tanto, ahora aquí lo único que nos queda es por indicar que muestre en pantalla, después de llevar a cabo la operación, pues que diga tu jardín tiene y el valor que tenga área del jardín, más, pues por ejemplo, en metros cuadrados, que es lo que nos va a devolver. Por tanto, observa, aquí de nuevo utilizando cout, tu jardín tiene área del jardín, que será este valor calculado, y metros cuadrados. De nuevo, como siempre, return 0, ya que en este caso no va a devolver un valor main. Con esto tenemos la función main. Nos queda por definir la función área. Hemos creado el prototipo, pero ahora nos queda por crear la función, que como dijimos no tiene que estar dentro de la función principal. Podemos crearlo, por ejemplo, aquí fuera. Lo mismo también ya dijimos en los distintos modos en que podíamos declarar y definir funciones, que podían estar definida la función y declarada en otro archivo y ser llamada también mediante el uso de un include, como hacemos aquí, aunque en este caso sea una clase, pero el sistema sería el mismo. Pues vamos a definir la función y recuerda que también lo vimos en este video tutorial, que esta definición de función tiene que tener una cabecera y un cuerpo. Vamos a empezar creando la cabecera y compara las diferencias que existen respecto al prototipo. Aquí la tenemos. Y vemos esas dos diferencias que indicábamos también en este video tutorial. Para empezar, no terminan un punto y coma. Y en segundo lugar, aquí sí es obligatorio darle nombre a los parámetros. Observa que aunque no es aconsejable, aquí lo hacemos para que quede claro. Observa como aquí, aunque aquí llamamos largo y ancho, cuando ahora definimos la función en la cabecera, podemos darle otros nombres, no hay problema. Por tanto, aquí vemos ahora la cabecera en la definición de la función cuando ya tenemos declarado, creado el prototipo. Y a continuación el cuerpo, que recuerda que, aunque como es en este caso tenga una única declaración, tiene que ir siempre entre llaves en la función. Y lo que vamos a indicarle pues simplemente es que tiene que devolvernos, por tanto, return largo por ancho, perdón, return lar por ang. Aquí sí que tenemos que poner dentro de la función el nombre de los parámetros que indicamos aquí en la cabecera. Estos y no estos, recuerda. Aquí vemos el cuerpo, return, lar por ang, que son, como ves, los mismos nombres que ponemos aquí. Una vez declarada y definida la función, la llamada a la función es lo que tenemos en esta línea de código,
que, como vemos, guardamos en una variable de nombre área del jardín y llamamos a la función área pasándole como parámetros, aquí por lo tanto cuando se llama son los argumentos, los valores que nos ha entrado el usuario, que nos ha escrito el usuario para largo del jardín y para ancho del jardín. Por tanto, lo que va a guardar aquí es el resultado de multiplicar los dos valores que escribe el usuario y que después aparecen aquí en cout como resultado de la variable área del jardín. Dejamos aquí este video tutorial, el primero dedicado a las funciones. Nos quedan aún de ver cosas muy interesantes sobre las mismas que veremos en el próximo video tutorial. De momento no estaría nada mal que te vieras este código en detalle, que lo modifiques, que pruebes qué ocurriría, por ejemplo, quitando el prototype, modificando cosas en la definición de la función, en la llamada, ya que entender sobre todo la relación entre definición y llamada es clave para entender el trabajo con funciones. Pues nada más, terminamos aquí ya el video tutorial número 8 del curso. Soy Jesús Conde, hasta luego.